Muchas gracias por la invitación. A mí esta empresa me parece una cosa de locos a todo nivel y pues estar invitado acá es algo muy bacano, muy bacano. Yo soy Luis Bernal, yo soy el gerente malabarista de La Bestial. Digo así porque son 1000 cargos que se tiene que echar uno encima cuando está en un proyecto de este estilo, y es uno como haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, pero es un proyecto que está aquí metido pues como en el corazón, una cosa muy bonita. La Bestial lleva ya 5 años desde que empecé, y lo que les voy a mostrar hoy es pues simplemente como una conferencia que es muy especial para mí, que se llama La Cerámica como proyecto de vida y no como producto. Y van a entender por qué como proyecto de vida. Vamos a hacer un recuento de cómo nació La Bestial, y al final les muestro 4 proyectos que unos son comerciales y otros no son comerciales, y hablan de esa relación muy estrecha que tengo con el material. Entonces, esto empieza, y siempre lo he tomado como un crecimiento, como algo muy natural, donde hay una gestación, hay un nacimiento, y empieza una vida de una marca, de algo personal, que empieza tan natural como gatear, como aprender un montón de cosas para poder después dar un saltico y después poder correr y lentamente ir como creciendo. Entonces esto empieza en la gestación, y la gestación empieza en Barcelona. Hace 8 o 9 años me fui para Barcelona a estudiar un máster en diseño de producto en el ISABA, y digamos que por desconocimiento del sistema educativo terminé muy frustrado y como un poquitico peleado con la idea de diseño que me estaban vendiendo. Era una idea de diseño donde faltaba mucho un carácter humano y ese toque, digamos, de elaboración manual. Estaba muy enfocado en la producción en plástico, que personalmente no era como lo mío, y a estar metido en un montón de programas que no me cautivaban. Y ahí fue que empecé a entender o a reconocer que el trabajo manual es lo que me gusta a mí. Me encanta estar metido en un taller de maderas y hacer cosas con las manos, todo el tiempo me gusta. Entonces, después de haber salido de ISABA, de haber estado estudiando mucho allá, ¿cierto? Me di cuenta que, bueno, David, que lo conocía ya, sabía cómo era la movida y la vaina, un lugar muy interesante, y yo me di cuenta que yo no me quería devolver de Barcelona. Yo dije, y hay muchas cosas que me falta por hacer, entre ellas definir muy bien a qué me quería terminar de dedicar después de ser pues, un diseñador. Y la vida de Barcelona es una cosa increíble, no me quería volver todavía para Medellín. Sabía que el objetivo mío era encontrar algo que a mí me hiciera ser feliz. Era el único propósito de seguir quedándome por allá, era el propósito de seguir buscando una respuesta. Esta era la respuesta, es algo que yo necesitaba. Y como les dije, sabía que lo que me gustaba a mí era trabajar con las manos. En la universidad me tenían vetado entrar a talleres de maderas porque todo el día estaba haciendo cosas que no eran de la universidad, sino otro tipo de proyectos, y también no me dejaban entrar. Me gustaba todo lo que fuera trabajar con resinas, cualquier cosa, estar siempre molestando con las manos, y esta era una de las respuestas. Entonces, en algún momento conocí a un diseñador y se me fue metiendo una vainita por la cerámica, y cuando empezaba a contar a la gente que está en Medellín, voy a estudiar cerámica, la gente pensaba en esto, o en cosas muy parecidas. Es como, así vas a hacer un bodegoncito. Y yo, sí, voy a hacer eso. Y siempre les daba una respuesta de qué era lo que ellos imaginaban que era la cerámica, porque en el momento donde estábamos hace 7 años, 8 años, no había ese movimiento tan fuerte aquí en Colombia donde la cerámica se diferenciara o de Corona y unos productos tipo Corona, o de baldosines, o de productos típicos del Carmen, por ejemplo, o de los productos que hacían los artistas, o las abuelas, las tías que tenían una cerámica. Pero ese producto
diseño contemporáneo dirigido a gente como nosotros, de consumo. Aquí no tenía como todavía ese chipcito metido en la cabeza. Entonces cuando la gente preguntaba esto, yo decía, sí, voy a estudiar cerámica. Y como cositas así, sí, perritos y cositas y payasitos, y esa porcelana que había en la casa de las abuelas, que le parecía un borracho, ¿no se acuerdan de lo que es muy bonito? Eso es de Lladero, espectacular, pues entre unas de las marcas, pero eso es otro tipo de lenguaje. O la gente decía, para tornos, sí, o que va a estar como haciendo tornos y jarrones. Y yo, sí, va a estar haciendo tornos y jarrones, eso es lo que vamos a dedicar. No tengo ni idea cómo se tornea, ni idea. Lo único que cuando estoy estudiando, hice 3 piezas y todas salieron feas. Pero eso es lo que la gente tenía en la cabeza, los amigos, los familiares. Y entonces era un momento, una oportunidad muy interesante de venir a pensar otra cerámica distinta, ¿cierto? Me fui entonces a la Escuela de Artes y Oficios, allí estuve estudiando 2 años. Era muy interesante porque era con pelados de 15 años y con personas de viejos como yo de 40, ¿cierto? Era una cosa de muchísima gente, no habían diseñadores, los profesores enseñaban para que vos hicieras cositas con pellizco, hicieras otro tipo de cerámica. Entonces cuando yo les dije, venga, no es que yo quiero aprender como diseñador, yo quiero hacer moldes, yo quiero replicar piezas, ellos no, es parte que no saben, no tenemos nuestro formato de escuela durante 2 años, no tenían ese formato, entonces lo fueron como inventando conmigo y yo les demandaba mucho y les preguntaba mucho y esto se me empezó a volver. Yo entré al taller con la excusa de aprender algo, de quedarme un par de años más en Barcelona y apenas entré al taller, esa vaina se fue metiendo por dentro y entonces se me volvió una especie de obsesión. Todo el día estaba en función de la cerámica, entonces yo empezaba a las 8 de la mañana clases todos los días hasta las 2 de la tarde, súper metido. De ahí me iba para el taller de aparatos de Xavi Mañosa que quedaba en San Cugat, un vuelto de 30 minutos. Este era el papá, es el papá, Juan, que fue un artista y un ceramista que aprendió solo. Este es Xavier, que es el diseñador detrás de la marca Aparato. En este momento es una de las marcas más importantes y los talleres más importantes de cerámica y de diseño en España. Pues un tipo que trabaja con grandes empresas, que está exponiendo con marcas internacionales muy bonito. Me fui con este man y me dijo, yo lo recibo, yo no tengo cómo pagarle, pero si quiere venir, aquí está el taller. Ahora, listo, me fui para allá. Entonces todos los días iba a clases, por las tardes me iba a trabajar con este man, haciendo de todo. Cuánta cosa pudiéramos hacer, estaba metido siguiendo las locuras de este tipo. Este era el taller del hombre, o de este estilo, era el taller del hombre en su momento, una cosa muy caótica, pero muy bacano porque aprendí cosas de qué se puede hacer y qué cosas no se deben hacer. Cuando el taller así organizado no se puede, aprendíamos cosas de ese estilo, pero aprendí. Y se me volvió entonces el día a día, todo el día está metido con, oye, ¿qué pasó aquí que no pasa la diapositiva? Pues todo el tiempo estaba metido, yo le ayudaba con lo poco que sabía de moldes, le ayudaba a hacer moldes, le ayudaba a hacer prototipos. Él no sabía, yo no sabía. Era empírico, o sea, era experimentación con él. Absoluta experimentación, él no tenía formación académica de ceramista, el papá después de prestar el servicio militar en España, dijo, voy a hacer cerámica, y se metió a hacer cerámica con la esposa. Crearon una empresa donde el hijo siempre rechazó ese lugar porque era de chiquitico, le tocaba ir, se volvió diseñador, se fue para Berlín y después dijo, pues yo puedo volver al taller, y ahí fue donde empezó a imprimirle toda una cantidad de creatividad y explosión muy distinta que no tenía el taller, hacían muñequitas. Y ellos empezaron a hacer un montón de piezas, empezaron a trabajar con Alex Tuchel, que seguro lo conocen, un diseñador catalán, gráfico impresionante, y empezaron a diseñar piezas como esta, que eran unas patinetas en cerámica con oro. Es rarísimo, es bacanísimo. También me fui a trabajar donde Claudio Omar, que es un experto en moldes, entonces me iba también a aprender, se me volvía algo de todo el día. Trabajé en Barcelona como mesero, entonces aprendí a revisar los platos, aprendía de eso, aprendía de platos mientras que estaba trabajando como mesero. Una obsesión completa con la cerámica. Otra vez. Espera, esto como me voy a desconectar. No, es que está como lento. ¿sí? O sea, ya lo pueden agrandar. Completa arriba, ahí. Listo.
Entonces, eventualmente ya dije, bueno, listo, hay que volver a Medellín. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en la vida, dejar Barcelona y decir, bueno, voy a Medellín. Y aquí empieza el nacimiento de La Bestial. Se compone entre La Bestial como un estudio de diseño, un taller de fabricación cerámica alimentado por todo lo que me gusta, por la lectura, por las películas, por lo que me gusta comer, por todas mis actividades. Entonces el taller se ha vuelto el reflejo de lo que me gusta hacer y vivir a mí, ¿cierto? Nace el día en que compro un horno, este lo compré en Bogotá, de segunda mano. Me fui para un local en Río Negro, en ese momento estaba viviendo en Llano Grande. Me conseguí un local en Río Negro y lo convertí en esto. Y ahí pasé el primer año absolutamente solo, aprendiendo lo que pasaba acá, aprendiendo a manejar las materias primas de acá. Las temperaturas en Barcelona eran diferentes, mis profesores me quemaban las piezas, y entonces me tocó aprender a manejar un horno gigante que era dificilísimo de llenar porque es una cosa enorme. Entonces producir las piezas para esto fue difícil, aprender a hacer los modelos. Entonces se volvió una relación supremamente estrecha de aprendizaje, de entender, y todavía pues no paro de entender este material y de tratar de domarlo un poquito. Entonces el primer año fue esto, estuve metido ahí todo el día tratando de aprender de esto. Hacía mis modelos y la verdad el cuento con eso es que yo quiero hacer parte de todo el proceso cerámico. Entonces yo me encargo de hacer el diseño, modelos, moldes, proceso de materiales, de materias primas y hasta el acabado final, ¿cierto? Y empezaba lo que decía, el aprendizaje, que todavía, piezas rotas, moldes desastrosos, se me regaba encima de 5, 6, 10 litros de yeso en el piso y es lo más desastroso que puede haber, pero es la única forma en realidad de aprender. Ser un ceramista de libro o de teoría me parece que es muy difícil. Entonces tenés que dañarla, cagarla, quebrar piezas, romper cosas, y así ha sido una aventura bacanísima. De hace 4 años estoy en el retiro. Este es el taller. Antes vivía encima, ya toda la casa es un taller lleno de 1000 vainas, y este es el taller mío. Ahí está organizado, en realidad es un poquito más caótico en la medida que estamos trabajando más, o en la medida que yo llego al taller, porque los chicos con los que trabajo son súper organizados, y llego yo y lastimosamente lo desorganizo mucho. Son pelados del retiro, todos son chicos que viven allá: Cristian, Eli, Lina y Mari. Cristian lleva conmigo 3 años, es la persona que, digamos, que más sabe en el taller, porque ha ido aprendiendo de todo. Todos son pelados que, salvo Eli, que me ayuda en la parte administrativa, comercial, cosas de factura. Esto se me ocurrió vainas muy aburridoras. Cristian, Lina y Mari pues no tienen conocimientos ni de diseño ni de cerámica, han aprendido, simplemente son pelados con toda la verdad, con todas las ganas, con la mejor actitud del mundo, pelados supremamente buenos, y eso es lo único que necesito yo en el taller, gente que uno pueda dejarlos tranquilamente y que ellos tengan la voluntad de aprender y de solucionar. Un equipo increíble, bacanísimo este equipo. El día de hoy pues estamos trabajando mucho en un desarrollo empresarial, cómo dejar de ser un negocio para volvernos una empresa. Eso pues recae casi que todo sobre mí, porque soy diseñador, pero como les decía, soy el gerente malabarista, me encargo de todo un montón de cosas que no sé hacer, la parte comercial, la parte financiera, la parte administrativa, todo ese montón de cosas. Sé más de diseño y de cerámica que el otro, pero estamos en esta etapa tratando de desarrollar muy bien la empresa y volviendo la parte productiva muy fuerte. A futuro, ¿qué queremos? Un equipo multidisciplinario, tener gente que pueda llegar con otro montón de ideas, con conocimientos distintos que se puedan aplicar en la cerámica, y ojalá nunca abandonar el taller, porque es lo que me apasiona a mí. O sea, realmente lo que me gusta a mí es estar absolutamente lleno de barro y de yeso y de lo que sea, de piezas, cabezas. ¿Listo? Voy a contar rápidamente cómo funciona un proceso de diseño y de producción. Nada muy distinto en la parte de diseño a lo que aprendimos, pues los diseñadores, donde llegan ideas y empezamos con un montón de dibujos rápidos y cosas muy fáciles de pronto, como de ir medio dando forma, pero para mí es súper necesario pasar después por un proceso
en Rhino donde yo pueda materializar bien, dimensionar mejor, y me voy devolviendo en esos dos procesos, me voy devolviendo para ir como aterrizando más la idea de lo que quiero. En algunos casos el producto llega sencillamente sin pasar por un proceso técnico como Rhino o más dimensionado, sino simplemente es algo más intuitivo, y empezamos a trabajar y a modelar y sacamos un molde y vamos esculpiendo como Fernando, que esta es la primera pieza que yo hice cuando estaba en el taller. Fernando es como un alter ego. Yo me llamo Luis Fernando, Luis Fernando nunca me ha gustado, entonces le queda mejor a él. La primera pieza que hice cuando estaba estudiando en Barcelona, y cuando mostré la imagen haciendo el molde, estaba en la escuela, estaba haciendo el primer molde de Fernando, siempre ha estado conmigo y es muy importante esta pieza para mí. Y esta, por ejemplo, fue simplemente esculpida sobre barro, nunca pasó por un proceso de modelación. Hacemos un modelo, el modelo se desarrolla en el material que sea más fácil para mí desarrollarlo. Entonces, en este caso, la lámpara es hecha en cartón, la podríamos haber hecho por un proceso, pues, un prototipado 3D, pero decía, no, yo lo puedo hacer de otra manera, lo puedo hacer en madera, pero me parecía complejo lograr los ángulos, y pensé que en cartón no funcionaba, y se hizo en cartón. Este es el modelo. Pero hay otros que se hacen en resina, en madera, en yeso, en siliconas, dependiendo de la forma y el objetivo de la forma de producirlo. Algunos me voy para un taller de torno en el Retiro, voy y alquilo un torno de un carpintero del pueblo y me pongo a trabajar allá. No sé tornear, no soy maestro tornero, pero hago lo que necesito, soy capaz de solucionar lo que necesito. Entonces me voy, torneo un rato, me gusta, me encanta el olor de la madera que está allá, y después de tener un modelo empezamos a hacer un molde. El molde siempre se hace en yeso, siempre, que es un material que se acomoda a la forma muy fácil, muy rápidamente, es muy económico, tiene muy buen registro, y adicional para el proceso cerámico funciona muy bien, porque una vez tengo el molde, yo siempre en cerámica, en este proceso se hace la parte externa, yo solamente necesito la cara externa. Van a ver que la lámpara tiene, pues, unas formas muy convexas, y al igual que Fernando, pues, lo pueden ir pasando, ven que es una pieza hueca, y en otro proceso distinto, en algunos procesos plásticos de pronto, uno necesitaría, pues, como una inyección, dar un contramolde, la parte negativa. En este proceso yo no lo necesito porque el yeso me permite a mí, este es el molde despiezado, todo se hace a mano, como lo vieron. Yo hago un molde y yo vierto de barro líquido, se llama la corada, la barbotina, vierto el molde con barbotina, y la porosidad y la capacidad de absorción del yeso empieza a rodarle humedad y agua a esto que está acá, a esta mezcla. Y él se va a empezar a secar, pues no por el centro, sino por las paredes. Entonces empieza a formar una capa más seca desde las paredes hacia adentro. ¿Listo? Entre más tiempo de ello es el líquido dentro del molde, pues más gruesa es la pared. ¿Ya? Al cabo de 1 hora y 20 en este caso, 20 minutos en Fernando, en una pieza, pues yo devuelvo el líquido, el contenido líquido lo devuelvo, pues, a los tanques, y queda una cosa pegada en las paredes. Esta lámpara, en ese momento que se tomó esa foto, nos quedaba horrible por dentro, horrible. ¿Sí ven? Tiene un montón de textura, ¿cierto? En ese proceso de aprendizaje hemos ido ya dominando esa colada y esta que nos quedan súper lisas por dentro, es parte de ese aprendizaje, listo. Pero como ven, entonces simplemente hay una capa que se va formando alrededor de las paredes del molde, y eso es lo que conforma la pieza. Después, pues en este caso se corta, miren que el acabado no es muy bonito en este caso, un acabado grueso y burdo, ahora que ya es mucho más suave, queda la forma, se va dejando secar. En este caso, con esta pieza yo solamente puedo producir una pieza al día, porque la pieza es tan pesada, tan gruesa y tan maleable todavía, y tan débil, que si yo la intento coger cuando está fresca, se va a doblar, va a perder la forma, ¿cierto? Un pájaro de eso yo lo puedo sacar a las 2 horas, y como no pesa mucho y no es tan grande, no tiene un espesor considerable, yo lo puedo coger, ponerlo a secar. Esta pieza tiene que quedarse ahí casi que de un día para otro, para poderla sacar y ponerla a secar. Entonces esta es una pieza que solamente se produce una al día. Se pule a mano,
se pule con una esponja, con agua, es un proceso muy suave y es muy bonito lo que pasa con la cerámica porque antes del horneado es supremamente fácil pulir y dar acabado. Entonces una esponja sencilla de cocina con agua, unas esponjitas estas amarillitas con agua, te puede solucionar el problema gigante que después necesitarías lijas, a trabajar con herramientas ya con velocidades y mucho más duras. Es muy bonito lo que pasa en la cerámica, la transformación. Entra al horno, nuestro proceso en este momento está de 6 horas, desde temperatura ambiente hasta 1150 grados y unas 14 horas enfriando. Entonces haces una quema por día, en un ciclo de 24 horas, mientras que se carga y se descarga nuevamente, se montan las piezas y se desmontan, llegan a 1150 grados, salen los bizcochos, se esmaltan, que es lo que le genera el acabado, en ese caso el acabado amarillo y liso, y después vuelve otra vez al horno. Esa pieza en particular que tiene oro, se le aplica el oro y otra vez vuelve al horno. Entonces es un proceso muy largo. Esta es una de las partes que más me gusta a mí del taller, que es el laboratorio de esmaltes. Aquí me siento yo a jugar, a experimentar con pigmentos, con acabados, con diferentes temperaturas para preparar diferentes esmaltes para diferentes temperaturas. Es la parte para mí más divertida. Después se esmalta, ¿cierto? En este caso, esta pieza la esmaltamos con pistola. Aquí hay un despiece de la lámpara con sus componentes eléctricos y finalmente termina en esto, ¿ya? Acá hay una pieza en una revista muy bonita que hicieron una publicación de varias marcas colombianas. Habíamos varios de Medellín, 5AM, Perceptual, La Bestial y un par más de Bogotá. Salió ahí. Wallpaper. Y este, por ejemplo, es la carta de color que tenemos actualmente. Es un estudio muy bonito donde vamos mezclando pigmentos y ahorita les voy a mostrar en unas diapositivas lo complejo que se vuelve preparar un color en cerámica. Acá hay una carta más o menos de 140 colores. Algunos coinciden con pantones, no siempre podemos lograr un pantone, entonces ahí hay un reto interesante de cómo coger, por ejemplo, un color de una marca y lograr aterrizar a un producto, a un acabado que podemos lograr en el taller. Nosotros, Corona seguramente lo puede lograr y grandes colorificios y muchas marcas lo pueden lograr. Nosotros todavía no, pero tenemos una gran cantidad y en algunos casos logramos acercarnos muy bien. Y nos gusta jugar mucho con acabados, esa es la parte que a mí me encanta explorar. Este es un acabado que llevo por ahí unos 3 años trabajando, 3 años porque no siempre puedo dedicarme a esto, donde utilizamos unos pigmentos especiales con unos esmaltes especiales, de tal manera que la lámpara quede fotoluminiscente, entonces que apague y la lámpara quede recargada. Listo, que ahora pueda seguir viendo. Hemos llegado a acabados muy bonitos, pero nos falta todavía investigar más y poder encontrar unos esmaltes que nos permitan tenerlo muy suave y que todavía sean muchísimo más fuertes en intensidad. O por ejemplo el acabado en oro que tenés acá, que te estamos mostrando ahora. Ese lo utilizamos mucho en las lámparas, que queda una sensación muy bonita y muy cálida. Aquí hay 3-4 proyectos que son muy importantes para mí, muy importantes. Algunos son comerciales, otros no son comerciales, pero realmente hablan aquí de la estrecha relación que tengo con la cerámica y lo importante que es para mí, cómo yo la meto y cómo se ha tenido en cuenta en ciertos procesos muy importantes de mi vida. El primero son las tarjetas. Pues creo que yo traje una. Pues así como ustedes tienen unas tarjetas que son súper importantes, yo creo que la tarjeta mía debe hablar pues, de lo que hago, ¿sí o no? Estas son entonces unas tarjetas a mano. Acá hay un proceso de cómo se hicieron las primeras tarjetas, que se hacían laminando más o menos una especie de panadería, pasando por unos rodillos el barro hasta dejarlo de un espesor particular y se cortaban a mano y se les iba dando forma hasta que iban teniendo pues como algo muy característico con acabados y espesores. Estas tarjetas en este momento son las mismas que utilizamos para la carta de color. Entonces por el lado plano las utilizamos esmaltadas para hacer las tarjetas, pero por el otro lado que tienen los otros detalles esmaltamos el color para ver cómo se comporta
con los pliegues y con los valles que tiene, o sea, con ese bajo relieve que tiene. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se va comportando, lo que tanto alcanza a cubrir. ¿Listo? Acá estaban las primeras tarjetas que hicimos. Creo que es algo muy importante que ese material y ese trabajo tuyo se vea reflejado en esa carta de presentación, ¿cierto? Un segundo proyecto es Las Vegas de Antioquia. Este lo hizo Camilo Restrepo, que es un arquitecto que admiro muchísimo, me parece súper global y súper pensamiento en cuanto a política, geografía. Pues hay un tipo que es muy estudioso y me contactó para que hiciéramos una pieza homenaje a Antioquia, que fuera como una entrega de homenaje, sí, a ese paisaje, a esa topografía que nos está envolviendo. Nosotros estamos metidos en unas montañas y tenemos en algunos casos una relación a veces muy lejana. Están las montañas allá, ¿cierto? Pero también nos podemos acercar a ellas, y entonces aquí empezamos a buscar cómo volver esa tradición de bebida, de algo culinario, algo que estaba en la cultura nuestra, cómo volverlo algo icónico, cómo poder darle como una categoría un poco más icónica. Entonces empezamos a trabajar con las alturas, con los climas que hay, con esos cultivos que van creciendo en diferentes partes de Antioquia, unas más cálidas, otras más frías, y que van ofreciendo ciertos frutos que ofrecen diferentes tipos de bebidas. ¿Sí o no? Este es un dibujo de Humboldt que nos sirvió muchísimo para entender y como para empezar a darle forma. Entonces aquí teníamos unas cotas topográficas con una morfología bastante particular, bastante extraña, que iba dando forma a 3 contenedores diferentes, uno para el aguardiente, uno para el café y uno para el chocolate, por ejemplo. Otras bebidas que teníamos acá que son súper paisas, que no ha comido, quien hace rato no come migado, el chocolate con el quesito y con un poquitico de parva, eso no se lo comen en otras partes, no lo comemos nosotros, eso es súper rico. ¿Cómo hacerle un homenaje a esto que es como parte de nuestra tradición? Empezamos un proceso larguísimo de aprendizaje. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esa pieza no tenga empates? El yeso tiene una particularidad, y es que el yeso registra todo y el yeso en el molde no tiene expansión. De hecho tiene un 1 por 1000 de expansión, que es muy pequeño, pero se adhiere tan bien a las formas que si no tiene un ángulo de desmoldeo muy bien logrado, es muy difícil o imposible de desmoldar un modelo y tener una pieza en yeso. Pensamos, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer cada una de esas piezas sin que tenga que ser un montón de partes de moldes y después pulirlo a mano? Hicimos un primer proceso con MDF cortado, donde íbamos armando como si fuera una maqueta, un montón de layers, de capitas, hasta dar la forma. Hicimos este primer ensayo y fue fatal, no había forma de desmoldarlo. Entonces, cuando vos pegas, por ejemplo, el MDF, que está diseñado para un uso en madera, que vos pegas capa por capa con carpincol, que eso pega un montón, y vos intentás después desprender el molde, pues entre capa y capa el pegante va a funcionar muy bien, pero el MDF no está diseñado para soportar cargas en ese sentido. Y eso es como un cartón, esos cartones, el que hacía se partía por la mitad. Nunca pudimos sacar el molde completo de los moldes, el modelo completo del molde. Decíamos, no, esto no va a ser por acá. Este es el molde en yeso, que quedaba con un registro de las capas pues muy bien logrado. Yo creo que aquí no está finalmente cómo se hizo. Finalmente lo que hicimos fue un contramolde en cartón, donde vaciábamos silicona. La silicona sí puede salir del cartón, y esa silicona, que era maleable, sí nos permitía poder dejar caer el yeso y volver a sacar el modelo de yeso sin que generara una restricción y una presión en el molde de yeso. Era un proceso bastante largo y nos funcionó muy bien. Cuando les decía del esmalte y de lo complejo que es, la imagen de la izquierda son las pruebas de esmalte en seco, y este es el resultado final. ¿Listo? Entonces, cuando estamos buscando un esmalte, vos mezclas el agua con los pigmentos
y le añadís un polvo blanco que luego se filtra y queda transparente, esa mezcla, esa combinación en seco te da unos colores súper bonitos. Entonces vos decís, no, vamos súper bien encaminados con estos colores, tenemos unos verdes muy bacanos. Pero cuando salían, la teoría del color de vinilos o de cualquier otra cosa que puedas utilizar en la temperatura nuestra, pues no funciona a 1150 grados. Entonces pones una pequeña cantidad de verde oliva, una pequeña cantidad, pero es que ese verde oliva tiene un poder gigante de pigmentación. Esos óxidos que tiene, que lo componen, le ganan a cualquier otro pigmento que tenga. Entonces muy poquitico te cambia hasta allá. Entonces cada búsqueda de color es como un resorte donde vos tenés que prepararlo en seco, meterlo al horno y al otro día revisás. No funciona, volvés y preparás, tenés que volver a hornear otras 24 horas y volver a salir hasta que encontres algo que te funcione. Esta muestra te sirve para lograr después otro tono, ¿listo? Pero si estás buscando un tono particular, no te funciona en seco. Los colores en seco mezclados te dan un tono, cuando los mojas te dan otro tono, igual que la ropa cuando la mojas que se oscurece, ¿cierto? Y cuando sale del horno sale otra cosa totalmente distinta. Entonces fue un proceso muy largo, por lo menos unas 30 muestras de escala de color. En ese momento no utilizamos, pues miren que las muestras son muy distintas a la tarjeta que le pasé. Esto era mucho antes y bueno, nos costó bastante, pero fue un aprendizaje muy bonito para lograr unos colores, ¿cierto? Aquí estaban las primeras muestras, de hecho eran otras formas distintas a las que tenemos ahora, porque nos dimos cuenta que, bueno, había unos comportamientos de la forma que no nos gustaban. Entonces, al igual que ustedes hacen prototipos, pues nosotros hacemos prototipos, para nosotros nos cuesta mucho más trabajo. Entonces, nos cuesta un montón de trabajo y tiempo. Pues tengan en cuenta que un modelo nos podemos demorar una semana haciéndolo rápido. El secado del molde, es un molde y puedes hacerlo en 2 horas o puedes hacerlo en 2 días. Y el secado del molde te puede demorar, si está haciendo climas como esto, pues una semana. Si está haciendo climas como los de la semana pasada, 2 semanas, porque se secan a temperatura ambiente. Listo, pero eso es bastante lento. Aquí empezamos a hacer entonces el contramolde, aquí pues, donde íbamos a utilizar no la parte de adentro, sino la parte externa. Armábamos una especie de encofrado donde vaciábamos la silicona y con esa silicona sí podíamos producir entonces ya un modelo que fuera flexible. Aquí estaba, lo hicimos en plástico, no funcionó. Cuando cortábamos poliestireno en plástico se derretía nuevamente, nos dañaba la forma. Proceso larguísimo. Aquí está el mismo proceso que les decía ahora. Entonces se vierte un líquido que si hay en las paredes, miren que ya esto es muchísimo más suave al interior, ¿no? Es súper bonito y súper suave al tacto y a la vista, ¿ya? Ahora esto se pule también a mano, se van puliendo, aquí se están secando. Las piezas se encogen también, entonces hay un proceso medio vivo, porque las piezas se encogen un porcentaje, en el caso nuestro del 9%, pues tenés que dimensionar todo y diseñarlo un poco más grande, muy medio, para que cuando se encojan, pues se puedan encajar. ¿Listo? Aquí ya hay una carta de color mucho más cercana a lo que estábamos buscando. Son 4 colores entonces, y siempre te llega una montañita pues con 3 colores distintos. Las montañas, si estás cerca son verdes, pero si estás lejos son moradas, son un color que en realidad yo nunca puedo usar. El color es similar a la montaña del frente. No sé si es un azul, no sé si es un morado. Sabes que es verde, al otro lado, pero de lejos no sé qué es. Y buscábamos eso, que tuvieras también como esa sensación de distancia. ¿Listo? Aquí están las piedras. En la actualidad tenemos una carta de color diferente. Hemos mejorado también otros colores. Aquí viene un tercer proyecto que es muy bacano. Voy a tomar aquí ahorita. Cuando estaba finalizando el curso de 2 años de cerámica en Barcelona, pensaba que presentaba un proyecto final y puedas presentar lo que te diera la gana, cualquier cosa. Y vamos a presentar lo que me dé la gana, pues va a ser algo que en realidad me gusta mucho. Y decía, bueno, algún día yo quiero tener una finquita. Y en esa finquita yo quiero sembrarlo en las manguitas, pues, y me acordaba, yo no sé si se acuerdan de unos duendecitos y unos honguitos por ahí en los 80, no sé, yo decía, bueno, yo quiero sembrar algo como esto, ¿qué podemos empezar a trabajar? De repente llegó una idea y empecé a enfocarla desde la muerte. Las diferentes ideas
concepciones que hay de la muerte, cómo culturalmente se enfrentan a un proceso natural de dejar de existir, ¿cierto? Entonces tenemos visiones como la religión que nos enseñaron, donde vos llegás y Jesús te recibe, Dios te recibe y entonces llegás al cielo, pero hay otras culturas muy diferentes donde vos te morís y chao, pues a vos te queman o te mandan para arriba, y en la India cero ceremonias, cero lágrimas, te morís y te vas. Y así hay muchas versiones de la muerte. Como por ejemplo esta, ¿cierto? De vos te morís y vos revivís, ¿cierto? El tema de los zombies, estoy estudiando y hay una visión muy bacana desde Haití, de cómo supuestamente con unos poderes mágicos, unos magos y unos brujos le daban, empezaban a controlar a ciertos muertos y les daban ciertas órdenes. Y esa idea del zombie fue evolucionando. George Romero le dio entonces otra visión muy diferente con el regreso de los muertos vivientes, y Michael Jackson empezó a ver una cosa muy interesante y una cultura muy bacana alrededor de los zombies. Estando en Barcelona, el primer día que llegué me inauguraron con una caminata zombie. Yo no sé si alguna vez las han visto, es la cosa más divertida y más chistosa que puede haber, porque son 5.000 personas disfrazadas de zombies caminando por un pueblo, este era en Sitges, que es un pueblo a 1 hora de Barcelona, y eran 5.000 personas supremamente frikis, andando con sangre por todas partes, por el cuerpo, caminando súper empeliculados, con sesos, un montón de cosas súper bacanas. Y el primer día pues, nos llevaron, nos maquillamos y empezamos a ver una cosa supremamente muy bacana. Yo dije, esto por aquí no está sonando como un proyecto final, entonces yo dije, ¿qué podemos enterrar en las mangas? Pues hombre, si no estamos enterrando, no estamos desenterrando algo que están haciendo de ahí. Y yo empecé como a pensar, bueno, bacano, podemos hacer unos brazos que estén saliendo y que entonces, no sé, vamos estudiando esta idea. Entonces empecé a estudiar diferentes... ¿Cómo? Para una pintada. Muy bacano, muy bacano. O pues sembrarlas en el Parque del Poblado, no sé, puede haber unos lugares muy interesantes para ir hablando de esto. Entonces empecé a estudiar como diferentes posiciones de la mano y qué elementos debería tener, ¿no? Pues primero van las uñas muy largas, van falanges que pronto no están, y empecé como a estudiar un poquitico esto. Y después dije, bueno, listo, vamos entonces acá el molde. Yo vivía con un alemán que medía 2 metros y pico, una cosa gigante. Y yo dije, como la cerámica se encoge, yo necesito algo muy grande para poder que cuando se encoja tenga el tamaño más o menos normal. Yo dije, listo, venga ya que nos vamos para el taller. Lo acosté y empezamos a vaciar el yeso. Y empezó a salir un molde interesante, muy difícil de hacer, muy difícil, que se partía, que no empataba bien. Una cosa es hacerle el molde a una pieza sólida, que no importa cómo la varíes, cómo la voltees, pues sigue siendo de la misma forma. Cuando vos intentas sacar un molde a un brazo que está así y que después lo volteas así, pues esto y la carne blanda pues empieza a comportarse de una manera muy extraña, y cuando intentas hacer los moldes siempre vas a tener chorriones por todas partes, ¿no? Eso es lo más desastroso que hay, pero se volvió un proyecto muy interesante, además sumamente ambicioso, porque es una pieza bastante grande, una pieza de esas medía más o menos esto, sí, por ahí una cosa así, el tipo era muy grande, y requería de un proceso de secada, de trabajo muy lento, muy lento. O sea, este proceso duró por lo menos unos 2 meses, yo creo. Que se iban haciendo las piezas, se iban tallando a mano, entonces en efecto le iban haciendo las falanges, las uñas más largas, iba desgastando aquí la carne que estaba como más seca y que se iba perdiendo, hacía mordiscos y se iba rajando, la pieza se iba rajando, una pieza súper complicada de hacer, todas las piezas se me rajaron, todas, no importa. Pero fue algo súper interesante, súper bacano, lo disfruté muchísimo. Entonces yo quería, bueno, si voy a hacer un trabajo final, yo quiero hacer una cosa que en realidad disfrute, yo no quiero hacer una pendeja por entregarlo, quiero hacer algo en realidad que sea muy bacano. Me fui para el parque de la ciudad de la que es como el parque central de Barcelona, me fui con una pala, esperando que no fuera a llegar un policía, porque obviamente te ponen a hacer huecos allá y así te multan, y empecé a enterrarlo por todo el parque, y a tomar fotos, y salió un proyecto supremamente interesante, una cosa muy bacano. Llevo 4 años con el proceso en pausa aquí en el taller,
no alcanzo a sacar el tiempo para volver a producirlo, ya tengo otra vez nuevamente el modelo, quiero volverlo a sacar, pero hay que sacar pues, el tiempo, pero es una de esas piezas que, una forma de divertirme con la cerámica, ¿verdad? No quiero simplemente hacer algo comercial y venderlo, sino que yo quiero pasar muy bueno en el taller haciendo pues, cosas que me divierten mucho. Así se volvió a ¿me ayudas, por favor? Aquí estaba pues en una materia y un amigo que le dejé una, porque no me las podía traer cuando me devolví, y él me dijo, no, perfecto, le entierro una materia, entonces para enterrar una materia. Y el último proyecto que les voy a mostrar es uno de los más importantes para mí, por lo que simboliza, ¿cierto? Tengo un cliente, vamos a llamarlo un cliente en este momento, que tenía que entregarle algo muy importante, tenía que hacer un estudio y tenía que simbolizar mucho, ¿listo? Entonces, ya, listo. Entonces, en este proceso y para este cliente muy especial, muy importante, pues había que empezar a estudiar todo ese comportamiento del material. Ya les conté que la cerámica se encoge, que es muy frágil y muy delicada cuando está en seco y es más resistente cuando sale del horno. Aquí estábamos haciendo unos ensayos mezclando diferentes elementos junto con esmaltes, tratando de lograr como una materialidad distinta a la convencional con la que trabajo, muy pegado, de dimensiones muy exactas, como un pie de rey, diseñando herramientas para poder hacer la pieza. Llama haciendo unos conitos, unas especies de gomitas que se iban tallando a mano, muy lentamente, con muchísimo cuidado, partiendo de una pieza muy grande, llegar mucho más fino, diseñando herramientas con ceguetas, con varillitas de acero, con agujas para poder ir tallando cada pieza, tratando de ver cómo podemos imprimirle, cómo podemos aplicarle ciertos textos y ciertos gráficos a las piezas para poder transmitir un mensaje muy importante. Tallando a mano una pieza que te podías demorar 3 horas tallando esto con mucho cuidado, porque si la cagabas, dañada la pieza, tenías que volver a arrancar el proceso. Entonces íbamos marcando con lápiz y muy dimensionado, ¿cierto? Empezando a aplicar gráficos, diferentes formas, estudiando diferentes formas para poder mostrarle al cliente especial que tenía aquí pues, una propuesta bien hecha. Como en algunos casos ustedes entregan de pronto 2 o 3 propuestas, pues también aquí viene la idea, viendo cómo aplicamos unos esmaltes de una manera diferente, porque esta pieza no estaba esmaltada, todavía no estaba horneada. Entonces aquí uno primero hornea bizcocho, en el proceso nuestro, horneas, sale el bizcocho, después del bizcocho esmaltas la pieza. Aquí estamos haciendo todo como en otra etapa diferente. Este era el cliente mío, mi esposa. Yo no le presenté una sola oferta, sino 5 propuestas de anillos que tenían que ser lo más personal posible. O sea, no podía entregarle, no era coherente conmigo pedirle la mano con una pieza que hacía otra persona, y tenía que hacer lo que yo hacía. Listo. El cliente pues aprobó el proyecto, aquí no sale la foto, se cogió más de la cuenta, no le sirvieron los anillos, pero era la única forma en que yo podía expresar algo importante para mí, como pedir la mano, ¿cierto? No tenía sentido, porque la cerámica, como puse en la primera diapositiva, es parte de la vida mía, no es simplemente un material con el que yo hago algo, pues con el que yo vendo y produzco hago un negocio. Cerámica es para mí el material con el que yo expreso todo lo que yo tengo que sentir, y este era es uno de los ejemplos más claros de cómo podía yo, pues, sí, ok, el cliente final. Aquí hay 4 proyectos, una visión
muy personal de la cerámica, más allá de los productos comerciales y lo que se vende y lo que se cuelga y lo que se le entrega a un cliente. Aquí hay una relación muy estrecha con un material, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.